Buenas tardes a todos, estamos contentos de poder encontrarnos nuevamente. Ya pasaron nuestras vacaciones y vamos a retomar el estudio que tenemos de la palabra del Señor. Ustedes saben que hemos estado harto tiempo con este tema, sin embargo siempre quedan cosas que ver, pero vamos a tratar de podarlo un poquito para que podamos pasar a otro tema. Como ustedes sabrán, antes de estudiar sobre este tema, estuvimos viendo el mensaje de los tres ángeles, ¿se recuerdan? Pues bien, ahora vamos a tener un folleto que nos habla del mensaje de los tres ángeles. Así es que yo cuando termine esto quiero también ir a eso para que podamos todos verlo. Y ahora ya vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha sido la clase el año pasado. No sé si lo vamos a poder ver todo al tiro, porque ellos que son nuevos, que nos acompañan desde acá, de la Iglesia Las Condes, no han visto este tema. Yo creo que la mayoría no. Entonces, por eso que no puedo avanzar tan rápido, pero luego vamos allá a seguir con cosas nuevas, ¿ya? Vamos a pedirle, por favor, entonces, a la persona encargada que pueda tener para nosotros la primera oración. Cecilia, por favor. Tenemos el rostro, ¿ya? Ya. Cariñoso Padre, gracias le damos, Señor, por la instancia de poder reunirnos como hermanos y poder aprender más, Señor, de su palabra. Unja los labios de Jacqueline, Señor, que sean sus palabras las que salgan de su boca y que sean de edificación para nuestra mente, Señor, ¿ya? Quédese con cada una de las personas que está presente, con los pedidos que se han hecho, Señor, sea usted con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Quedamos acá en el tema del castigo de Dios. ¿Y por qué elegimos este tema? Nos pidieron el tema, ¿por qué? Porque hay gente que cree casi imposible que un Dios de amor, dicen ellos, pueda castigar, ¿ya? Entonces, por eso entramos en este tema. Aquí decía una de las citas que vimos, muy pocos se dan cuenta de la pecaminosidad del pecado. Se hacen la ilusión de que Dios es demasiado bueno para castigar al culpable, ¿ya? Ese es más o menos lo que se cree, pero de que Dios es demasiado bueno para castigar al culpable, y la cita hablaba más, pero hablaba de cómo un Dios santo no puede tolerar el pecado. Acá, hablando del castigo de Sodoma, dice, habían pasado el límite oculto entre la paciencia de Dios y su ira. Entonces ahí nosotros tenemos la paciencia de Dios es grande, pero hay un límite que está oculto a nuestra vista entre lo que es la paciencia y lo que ya es el castigo. ¿Ya? Hay un momento, como el Señor dijo en Génesis 6, cuando hizo el diluvio, ¿no es cierto? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. ¿Y qué estaba queriendo decir? Que iban a haber 120 años de oportunidad para el arrepentimiento, que fueron los 120 años que predicó Noé, y luego de eso vendría la ira de Dios. Este mundo también tiene un límite para su ira, ¿ya? Voy a ver si podemos girar un poquito para poder verlos allá y poder ver al mismo tiempo la presentación. Muy bien, entonces, acá tenemos una cita que es muy importante. Dice, la muerte de Cristo debería ser el argumento convincente y eterno de que la ley de Dios es tan inmutable como su trono. Una demostración suficiente y aterradora de que la justicia de Dios, cuando castiga, castiga de verdad. La justicia herirá, dice más adelante la misma cita, porque el odio de Dios por el pecado es intenso y abrumador. ¿Ya? Entonces ahí nosotros vemos claramente esto está, yo les pongo acá, para los que no saben, la cita, este es manuscrito 58 de 1897, les pongo resumido este comentario bíblico adventista, tomo 3, en los comentarios de Elena de White sobre Eclesiastés 8:11, y yo les voy poniendo acá abajo las fuentes, para que ustedes puedan ver, porque ustedes verán que aquí tenemos puntos suspensivos, aquí también, quiere decir que yo corté la cita en esas partes, pero para que ustedes vean que no hubo una alteración del contexto, si alguno quiere saber más de eso, puede ir a la fuente que está aquí, ¿ya? Y entonces va a descubrir el contexto completo de la cita, ¿ya? Para eso están las fuentes.
los que están viendo esto por la grabación, entonces pueden parar la grabación y ir y buscarlo inmediatamente, si lo desean, ¿ya? Los que lo están viendo en directo, igual saben que después lo vamos a subir al canal y lo vamos a poner en el WhatsApp de la clase y lo pueden ver y lo pueden estudiar y pueden sacar más material de acá, ¿ya? Entonces acá hay algo importante. ¿Por qué, cómo creen ustedes que la muerte de Cristo nos demuestra que sí existe un castigo de Dios? ¿Cómo en la muerte de Cristo nosotros vemos el castigo de Dios? Lo vemos en que si no hubiera habido una necesidad de castigo, no habría habido necesidad de que alguien pagara por el pecado. Y ese alguien tuvo que ser el Hijo de Dios, el único que podía pagar por los pecados de todos, porque tenía que ser alguien completamente santo, inmaculado, y que a la vez se hiciera criatura, para estar en el lugar de la criatura y recibir en el lugar de la criatura el castigo de Dios por el pecado de todas sus criaturas. ¿Verdad? Ahora, dice que la justicia herirá. Algunos piensan, no, pero es que Dios es amor. El castigo de Dios es que Él deja que ocurran no malas consecuencias, pero no es que Él castiga. Y vamos a ver que lo que vimos, que había muchos tipos de castigo, pero la justicia finalmente herirá y va a haber un juicio universal donde todos van a ser juzgados de acuerdo a sus obras. Y cada uno pagará de acuerdo a sus obras. Pero aquí, y este es el motivo, la razón del castigo de Dios, que tiene que haber un castigo, por eso que dice que la paga del pecado es la muerte, porque Dios odia el pecado, y dice que el odio de Dios por el pecado es intenso y abrumador, y por esa causa la justicia herirá. No va a herir a un concepto abstracto, va a herir el pecado junto con aquel que se aferró del pecado, o sea, con los seres humanos pecadores. Ahora miren, existe una sola solución para no ser castigado, y es que Cristo sea castigado en nuestro lugar, y lo fue. ¿Se fijan? Ahora, las razones del castigo, primero, o la forma en que opera el castigo. Dios obra por amor y por justicia, las dos cosas unidas. No podemos dejar una sin la otra. El amor de Dios, dice, será inflexible al determinar el castigo de los desobedientes. O sea, si alguno piensa que el amor de Dios va a excluir el castigo, esta cita nos dice lo contrario. Dice que el amor de Dios será inflexible al determinar el castigo de los desobedientes. Ahora miren, el castigo, dice acá, es justo y necesario. La justicia exige que los hombres deban tener luz, ¿ya? Porque no se le puede castigar, por ejemplo, a un niño porque hizo algo de malo si el niño no sabe que lo que hizo es malo. Entonces la justicia exige que primero la persona conozca la luz, sepa cuáles son los requisitos o requerimientos de Dios. Entonces la justicia exige que los hombres deban tener luz, y también exige que el que se niega a caminar en la luz, una vez que la tiene, por supuesto, deba recibir el castigo. Y Dios opera considerando esas dos cosas. Los que estuvieron el año pasado en las clases, que son poquitos acá, habrán visto el caso que analizamos de que en el caso de los esclavos, en particular, en primer escrito, el espíritu de profecía dice que los esclavos no van a recibir castigo. Pero como alguien debe pagar por el pecado de ellos, el pecado de ellos lo van a, primero, lo van a cargar en primer lugar los amos de ellos que los hicieron esclavos. ¿Y por qué? Porque los esclavos dicen que no pueden tener salvación, porque dice que fueron educados como si fueran animales. Ellos no aprendieron a discernir entre el bien y el mal, no aprendieron, dice, más que obedecer el látigo de su amo, y no tienen idoneidad para el cielo. Entonces, dice, literalmente la cita, Dios hará lo mejor que puede hacer con ellos un Dios de misericordia, y es hacer con ellos como si nunca hubieran existido. Pero dice, los amos deberán pagar por los pecados de ellos, deberán soportar las 7 postreras plagas, ¿ya? Y los castigos de ellos serán 10 veces peores que de los que no tuvieron esclavos, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Siempre el castigo, o sea, el pecado va a recibir castigo.
De los que se arrepienten, Cristo recibió el castigo. De los que no se arrepienten, el culpable mismo lleva su castigo. En el caso de los esclavos, como ellos eran ignorantes, el castigo lo van a llevar sus amos. ¿Sí? Más o menos esa era la idea. Sí, hermano, acá hay una consulta. ¿En dónde está esa? En primero escrito. Es que la vimos, estamos repasando las citas del año pasado. Esta de aquí está en Lugares Celestiales, página 155. Esta. La otra de los esclavos está en primero escrito. Si me esperan un segundito, creo que debiera encontrarlo más o menos fácil. Ya. Es la página 276. De primero escrito, se las voy a leer. Dice, el capítulo se llama Los pecados de Babilonia. Dice, no hay de quién. No sé si todos escucharon la pregunta, pero me preguntaban dónde estaba la cita esa de los esclavos. Dice, vi que el que es dueño de un esclavo tendrá que responder por el alma de ese esclavo a quien mantuvo en la ignorancia. Los pecados del esclavo serán castigados en el amo. Dios no puede llevar al cielo al esclavo que fue mantenido en la ignorancia y la degradación sin saber nada de Dios ni de la Biblia, temiendo tan solo el látigo de su amo y ocupando un puesto inferior al de los brutos, refiriéndose a los animales. Pero hace con él lo mejor que puede hacer un Dios compasivo. Le permite ser como si nunca hubiera sido, mientras que el amo debe soportar las 7 postreras plagas y luego levantarse en la segunda resurrección para sufrir la muerte segunda, la más espantosa. Entonces la justicia de Dios estará satisfecha. Ahí estaba la cita de los esclavos. ¿Ya? No hay de qué, hermano. Entonces, vimos que hay distintos tipos de castigo. Ya estamos repasando, como lo digo, lo que vimos el año pasado. De acuerdo a que, primero, al propósito del castigo pueden haber castigos punitivos, o sea, que para que pague la culpa el que cometió una transgresión. Pueden haber castigos correctores, que tienen la finalidad, por supuesto, se pagan la culpa, uno cosecha las consecuencias de lo que hizo, pero además de eso, el propósito de Dios es dar esos castigos a tiempo para que la persona no tenga que recibir castigos peores al final o se pierda. Entonces Dios lo hace para que la gente aprenda que a Dios no le gusta eso, para que la gente tome la decisión de un cambio. En ese caso tenemos castigos correctores. Castigos punitivos, por ejemplo, los tenemos castigo final. No hay posibilidad de arrepentimiento. Nadie puede decir, no, pero ahora, Señor, no me quede porque ahora yo me arrepentí. No. Ese castigo punitivo es para castigar y no más. El corrector no. Aquí hay oportunidad de arrepentimiento. Hay castigos también protectores, donde Dios castiga a algunos para que aprendan los otros y para que los otros teman y no hagan lo mismo que ese que, ¿no es cierto?, cometió la falta, que generalmente tiene que ser muy grave, para que Dios utilice ese método. Otro tipo de castigo, de acuerdo al momento de su ejecución, vemos que hay castigos mediatos e inmediatos. Ya, miren. Entonces, hay castigos mediatos que son retrasados, que Dios tiene paciencia, que Dios espera que madure a veces el mal, como ocurrió con Lucifer, por ejemplo, en el cielo. No lo castigó al tiro el Señor. Le dio oportunidad a Lucifer de arrepentirse, lo llamó varias veces a arrepentirse. Dio también la oportunidad de que el mal madurara, porque Lucifer mismo no se daba cuenta que lo que hacía estaba mal. Entonces, algunos, por más que uno le explique, no entiende. Hay que dejarlo que coseche un poco el resultado de sus actos para que entonces entre en razón y se dé cuenta que lo que hace es malo. Entonces, Dios a veces retrasa los castigos y son castigos mediatos que esperan tiempo. Y en este mundo estamos esperando la retribución final. La retribución final es un castigo mediato, está retrasado. ¿Para qué? Para que todos, ojalá, tengan la oportunidad de arrepentimiento y para muchos otros más propósitos que Dios tiene. Hay también un castigo que es inmediato. Vimos, por ejemplo, a Usa, tocó el arca, sabía que no debía tocarla, pero se estaba tropezando el arca y la excusa era, pero es que si no se va a caer. ¡Pum! La toca y Dios, un rayo cae sobre él y lo destruye inmediatamente. ¿Sí, Rosita? Como el castigo de Zafira y también lo vimos, de Ananías y Zafira, me están diciendo acá el castigo de Ananías y Zafira. También lo vimos, inmediatamente, y eso también, fíjese que eso también tuvo un objetivo protector, porque ahí en las citas que vimos decía que el objetivo era que no se levantara en la iglesia la astucia y la avaricia, de la que ellos habían estado, la que habían estado usando ellos.
sino que para que la gente temiera y supiera que Dios veía y leía los actos y los corazones, y que no se podía engañar al Espíritu Santo, como le dijo Pedro a Ananías y Zafira. Entonces, ahí tenemos otro acto, un ejemplo de un castigo inmediato. Inmediatamente Dios procedió. Hoy no vemos castigos como eso, y vimos una cita que decía que si hoy fuera tiempo de una retribución inmediata, como lo fue en el pasado, cuando Dios estaba, primero en tiempo de Israel, cuando él era el Dios, digamos, era un sistema teocrático, era el Dios y el rey de Israel, y caían castigos como el de Usan, como el de Acán, cuando se abrió la tierra y los tragó, o sea, Acán fue que lo tuvieron que apedrear, y el que se abrió la tierra fueron Coré y Abiram, Datán y Abiram. Entonces, esos castigos, Dios los podía inmediatamente ejecutar, porque Él era el Dios y el Rey, y el pueblo así lo había querido, así estaba haciendo el pacto que tenía con su pueblo. Hoy estamos en tiempos de que la retribución no es inmediata, pero dice que si hoy viviéramos en esos tiempos, no quedaría mucho en pie. No quedarían mucho en pie. ¿Ya? Ahora, no es que Dios tampoco en ese tiempo estaba castigando a cada rato, no. Pasaban muchos pecados en el pueblo y el Señor esperaba que el castigo madurara y todas las cosas, y también enseñaba la reforma, pero había castigos graves que requerían de la acción inmediata de Dios. ¿Ya? Entonces ahí Dios actuaba, pero ahora Dios no hace eso. Entonces ahora es más fácil engañarse, ahora es más fácil justificar el pecado, es más fácil pensar que tal vez no es tan malo después de todo. Y hasta es fácil pensar que Dios no existe. Y por eso hay tanta gente atea también. ¿Sí, Rosita? También puede ser porque ahorita está intercediendo Jesús en el lugar santísimo. Entonces, hoy en día también cuando yo cometo pecado soy sentenciado a muerte. Lo que pasa es que aparece Jesús en escena. Padre, yo morí por Rosa. Ya el Padre me va a ver a través de Jesús. Y eso hace que retrase ese castigo que tiene para mí. A ver, en la actualidad, el castigo es retrasado y estamos hablando en términos de la humanidad, ya cuando yo lo estoy mencionando de esa forma. Castigo de retribución inmediata no siempre hubo, tampoco en el pasado. Eran tiempos en que Dios tenía la atribución de, si Él quería inmediatamente castigar, y lo hizo en algunas oportunidades. Hubo otras, como por ejemplo vimos en la lección el caso de, en el libro de, a ver, cuando vimos el caso de Josué, ¿se acuerdan cuando fueron a Jai y perdieron la batalla y Dios no castigó al tiro? Esperó que el mal madurara, que se investigara, darnos a nosotros una ilustración de qué pasa cuando, por ejemplo, se introduce el pecado en la iglesia y no se hace nada, que pueden caer muchos por esos pecados, y para demostrarnos que es necesario el castigo. En el caso de Caín, tampoco el Señor lo mató enseguida. Al contrario, también decía el Espíritu de Profecía, y vimos ese ejemplo, de que Dios adrede permitió que siguiera con vida Caín, le perdonó la vida para que se diera cuenta la humanidad y también el cielo observante que mira, de que cuando Dios deja o perdona algunos pecados, eso puede traer consecuencias sobre otros inocentes. Y al final dice que gracias al pecado de Caín, la tierra, el pecado cundió tan rápidamente que al final, siendo todavía la tierra joven, tuvo que haber un diluvio para destruir a todos los que se levantaron, digamos. Porque cuando se confía en que el pecado puede quedar impune, entonces reina el caos. Y Dios quería dar lecciones, y ha ido dando a medida que avanzamos en este mundo, hasta que el mundo, como vamos a ver en una cita, esté maduro para el castigo final. ¿Ya? Ahora, eso de que ahora Dios no me castiga porque Cristo intercede, Dios tampoco antes dejó sin intercesión a su pueblo, pero se hacía en forma figurada en el servicio del santuario, para mostrar cómo eso se realizaba o se realizaría en el cielo. La verdad es que en el cielo el Señor tenía que perdonar en forma adelantada y en forma, como dijéramos, provisoria, perdonar esos pecados hasta que no viniera el cumplimiento de la promesa del que sufriría el castigo. Entonces la gente pedía perdón de sus pecados, los depositaba sobre un cordero inocente que no, como dice Hebreo, no podía quitar el pecado, pero era para recordar que Dios se había comprometido a que por medio de un cordero inocente quitaría nuestros pecados del mundo, y por lo tanto la gente igualmente podía recibir la intercesión del Señor, ¿ya? Entonces ahora también
aunque el Señor intercede, no por eso el castigo va a ser retrasado. El Señor espera que cuando nosotros pedimos perdón, nos arrepintamos. Y si no nos arrepentimos, el castigo no va a ser borrado cuando pasen nuestros nombres por el estudio de nuestros casos y se vea que ese pecado no fue abandonado. ¿Ya? También eso lo vimos en las clases del año pasado, así es que es algo que ya más o menos se sabe. Entonces, otro tipo de castigo tiene que ver, está puesto de acuerdo a la gravedad de la falta. Habían castigos leves y habían castigos severos. A Usa, Dios lo mató de una por tocar el arca. Pero por andar chismeando, a María la dejó leprosa. Pero dijo, 7 días te vas a quedar afuera, castigada. Digo, porque si un hijo se portara mal, ¿acaso el padre no lo castigaría? Bueno, tú vas a sufrir mi castigo ahí y te vas a quedar. 7 días leprosa. Y luego de eso te voy a sanar y vuelves al campamento. ¿Se fijan? Tienen el caso, por ejemplo, de David. Ese fue bien complejo, porque David mandó a censar el pueblo, y lo vimos en la lección de escuela sabática. Era una demostración de el querer independizarse de Dios para salir airoso de las amenazas externas, cuando Dios había demostrado de sobra que él tenía la buena voluntad, el poder y la disposición para poder salvarlos todas las veces que fuera necesario, pero él mandó a censar el pueblo para poner su seguridad en sí mismo. Era una planificación de cómo independizarse de Dios. Es como si un hijo dijera, no, papá, yo siempre voy a ir contigo, pero por si acaso voy a salir a cotizar el precio de las pensiones. Y uno dice, pero ¿cómo eso? No me calza. O sea, si vas a seguir viviendo conmigo, ¿para qué quieres ver cuánto sale una pensión? Bueno, ese es más o menos el carácter del castigo del pecado de David. Y después, cuando Dios está castigando al pueblo y están muriendo, porque él eligió, el Señor le dije, elige uno de estos 3 castigos. ¿Por qué le hizo elegir un castigo? Si él se había arrepentido, y el Señor todavía le dice, he remitido tu pecado. He remitido. O sea, el pecado había quedado reservado para. No dice que lo había borrado. Estaba en los registros, pero estaba remitido. Iba a ser puesto sobre Jesús, finalmente, ¿no? Pero el Señor le dice, pero elige uno de estos 3 castigos. Y dice, pero ¿cómo? Dice alguno, si ya lo perdonó. No, porque él tenía que aprender. El castigo en ese caso es corrector. ¿Se acuerda que había castigos correctores? Bueno, y dice que con el castigo de él, el Señor castigó al pueblo, porque cuando él está matando, Dios, a toda la gente, le dice David, pero Señor, no fui yo el que pequé. ¿Por qué entonces le viene el mal a estas ovejas? ¿Por qué no paras la mortandad? Entonces el Señor manda que se haga un sacrificio y para la mortandad y no le pasa más a nadie, nada. ¿Ya? Pero ojo que el Señor mismo se ofreció en cierta forma, porque el ángel destructor con la espada en la mano se apareció delante de David para que David viera que él estaba replicando el castigo y pidiera una intercesión. ¿Se fijan? Entonces Dios tenía la intención ya de parar con el castigo si no se hubiera aparecido ahí para que le pidieran clemencia. Pero dice la cita del Espíritu de Profecía, de Patriarca y Profetas, que la razón por la que Dios castigó al pueblo era porque participaba del mismo espíritu de David. Ellos también se estaban tornando autosuficientes y nosotros tenemos el ejército. Como algunos dicen, no, pero Chile tiene hartas armas, y que tiene tanques, que tiene estos que vinieron de otro lado. Hermano, nuestra seguridad no está en ningún caso en las armas. ¿Ya? Entonces, aquí lo mismo. Dios castigó la incredulidad del pueblo y la incredulidad inicial de David, porque se arrepintió al final, lo castigó en la destrucción de los que murieron. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un castigo indirecto, hay castigos directos e indirectos, ya también. Ahora miren, la gravedad de la falta tiene que ver con eso, hay castigos leves y severos. Ananías y Zafira murieron de inmediato, María, como dijimos, la hermana de Moisés, no murió, pero fue puesta leprosa por un tiempo. Ahora, el criterio con que Dios castiga también es aplicable a nosotros. Por eso este tema es importante, para que entendamos entonces cómo Dios procede con nosotros. Bien, también existen castigos de acuerdo a la luz que recibiera el transgresor. ¿Ya? Hay veces en que cuesta encontrar esa luz, como en el caso de Jai, que nadie sabía por qué Dios había permitido que murieran 36 hombres inocentes.
Y muchos en el pueblo se preguntarían, pero Señor, no entendemos. Entonces Dios les reveló cuál era la falta que había, qué había pasado. Y dice ahí que aún Josué no oró antes de ir a la batalla, porque si no Dios le habría prevenido de eso. Lecciones que tenemos que aprender. Entonces, cuando nosotros recibimos luz, recibimos castigo de acuerdo a la luz que tenemos. Si no tenemos luz, Dios tiene más misericordia. Y puede tener una misericordia muy grande cuando somos ignorantes. Pero una vez que recibimos luz, la situación cambia. Una vez que nosotros, por ejemplo, recibimos las doctrinas y nos bautizamos y se supone que estamos de acuerdo y que las entendemos, no podemos pensar que así como Dios tuvo misericordia hasta ahí, va a seguir teniendo si nosotros seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos. No. Porque Dios ahora nos va a pasar la cuenta, porque Dios dice, muy bien, pero yo antes te perdonaba porque tú no sabías. Pero ahora tú sabes cómo se guarda el sábado. Tú no puedes pensar que ahora no te va a pasar nada. Entonces yo te voy a tener que empezar a corregir porque ahora yo te tengo que modelar, te tengo que preparar para ubicar un lugar, tener un lugar en las mansiones celestiales. Y tú no tienes idoneidad, entonces ahora yo no te voy a poder dejar pasar las cosas. ¿Sí? Por eso que algunos cuando se bautizan piensan que comenzaron a entrar al Edén. No es así. Entraron a una escuela muy estricta y exigente. En la escuela de Cristo. Y ahí tenemos que aprender lecciones que a veces tienen que aprenderse con dureza, porque lamentablemente la mayoría de las veces el sufrimiento es el que nos abre los ojos y nos hace entrar en razón. ¿Ya? Ahora, también recibimos el castigo de acuerdo al santo criterio de los designios de Dios, a la maduración de su plan. ¿Ya? Dios tiene un plan, y vamos a ver la cita enseguida, que ha sido desde el comienzo, como les puse delante el ejemplo que lo vimos en las clases, el ejemplo de Caín, en otras circunstancias como las actuales, Dios a lo mejor no habría perdonado a Caín. Ahí lo perdonó para dar un ejemplo de lo que pasa cuando Dios deja impune el pecado. ¿Sí? Eso ha ido ocurriendo por ejemplo, en las 7 iglesias. Ustedes ven distintos tipos o etapas en la maduración de la iglesia. Vemos que la iglesia actual no tiene los mismos pecados terribles que había, por ejemplo, en Pérgamo o Tiatira. No tiene esos pecados tan terribles, así, tan groseros, digamos, pero tiene pecados solapados y pecados de tibieza. Y el Señor dice, ¿saben qué pasa? Algo que no me había pasado nunca antes, me estoy enfermando con su pecado. Me están dando náuseas. ¿Ya? Antes de eso dice el Señor, no, porque yo castigaba, no, pero a ustedes no se definen y a mí me dan ganas de vomitarlos de mi boca. ¿Ya? Entonces, va pasando por etapas la humanidad, madurando la historia de este mundo para que el universo que contempla pueda finalmente estar de acuerdo cuando llegue la retribución final del castigo de Dios, que va a ser terrible. Terrible. Las 7 postreras plagas. Si Dios no hubiera esperado estos 6.000 años para hacer eso, habría habido una rebelión final terrible. Con Satanás a lo mejor a la cabeza de la rebelión de todos los ángeles, ya no solo de la tercera parte. Pero Dios ha tenido paciencia para dar tiempo para que el pecado madure y se den cuenta. Acá tenemos, por ejemplo, que tanto en la historia de Caín como el diluvio, el Señor las comparó, el castigo de ellos con el de Corazín y Betsaida. Les dijo, miren, si Caín o los antediluvianos hubieran tenido la oportunidad que hubieran tenido ustedes, capaz hasta que se hubieran salvado. Pero ustedes están amontonando ira para el día del castigo de Dios. Le está diciendo, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si ahí se hubieran hecho ahí se hubieran hecho los milagros que ustedes han visto, ellos se habrían arrepentido, pero ustedes son duros y no entienden. Y también le dijo en cuanto a Tiro y Sidón, que ellos se habrían arrepentido si hubieran hecho las señales que hizo en Capernaum. ¿Se fijan? Las mismas señales que hizo también, a Capernaum le dice que si hubiera hecho lo mismo, le hubiera dado las mismas oportunidades a Sodoma que le dio a Capernaum, Sodoma a lo mejor no habría tenido que ser quemada. ¿Ya? Entonces ahí vemos como Dios nos cobra el favor, en el sentido. Nosotros pedimos a Dios perdón, les pedimos a Dios oportunidades,
Dios nos va a pedir cuenta de cómo obramos con ese perdón. Nos va a pedir cuenta de cómo usamos esas oportunidades. Hay una cita en Palabra de Vida Gran Maestro, Palabra de Vida Gran Maestro, que dice incluso que si nosotros nos arrepentimos de un pecado y Dios nos perdonó, decimos nosotros, pero la verdad que el perdón es condicional hasta que nos llegue el cierre de cuentas. Si nosotros nos arrepentimos y después volvemos a pecar en lo mismo, y está el mismo pensamiento en Ezequiel 18, en Ezequiel 20, Dios va a considerar que nosotros estamos negando nuestro arrepentimiento. Y si nosotros negamos nuestro arrepentimiento porque volvemos a hacer lo mismo, Dios nos va a negar el perdón final. Y va a quedar nuestro caso como si nunca nosotros nos hubiéramos arrepentido. Y vamos a tener que pagar por el perdón que antes se nos había dado, va a ser borrado. Y ese pecado que antes había sido perdonado va a ser tomado en cuenta para el juicio final. El mismo pensamiento que está en Ezequiel. También lo vimos nosotros en la cita. Ahora miren. Con Dios no hay impunidad, lo habíamos dicho. Toda falta, esto no es cita, esto lo puse yo como un resumen. Toda falta recibe justa retribución, ya fuere en la persona de Cristo o en la de los perdidos. ¿Ya? En el servicio del santuario está ilustrado esto. Porque cuando se hacía la limpieza del santuario, ahora es la limpieza del cielo, de los registros de los pecados, y ojo con que los pecados que son borrados son los de que están registrados allí. O sea, la primera condición es que estemos registrados en el libro para que pueda ser tomado en cuenta nuestros casos y podamos tener la opción de ser perdonados. Los que nunca fueron inscritos en el libro de la vida es caso aparte. Esos quedan inmediatamente expuestos a la retribución final. Y van a ser analizados sus casos en el milenio. ¿Ya? Pero los que fueron inscritos, como dice Rosita, para que recibamos intercesión, que sus nombres fueron inscritos allí para que sean considerados sus casos, esos casos de esas personas son parecidos como se usaba en el santuario. En el santuario, los nombres digamos, del pueblo de la nación de Israel, estaban siendo llevados por el sacerdote en su pecho, en las piedras acá, las 12 tribus. Su nombre, por decirlo de alguna forma, estaban inscritos en el libro, ¿ya? Y él hacía intercesión por ellos. ¿Y cómo era? Se mataba un cordero sobre el cual él confesaba los pecados del pueblo, pero primero tenía que confesar los suyos en otro corderito, y después en un macho cabrío, y después en el del pueblo. Confesaba en la cabeza del macho cabrío los pecados. Y ese era llevado al desierto, ¿ya? Pero ¿qué pasaba si alguien no había primero confesado sus pecados para que el sacerdote no haría un cordero, para que en el servicio diario fuera considerado eso? Su nombre no era considerado. Y si él entraba adentro a interceder por el pecado de esas personas no eran perdonadas, eran cortadas del pueblo, porque no habían pedido perdón antes. ¿Ya? Entonces, los de fuera no entraban al santuario. Los casos de los egipcios, de los demás, ahí el Señor no estaba tratando de ilustrar cómo hacía con esa humanidad no creyente, sino que nos estaba nosotros explicando cómo hace con la humanidad creyente. Porque sabemos que muchos de los que nosotros consideramos impíos y que se arrepintieron en el pasado, y que cuando no había un santuario terrenal, por ejemplo Melquisedec, no había un santuario terrenal, pero Dios sí lo va a salvar a Melquisedec, ¿no es cierto? Pero cuando había una forma de ilustrar, Dios quería que todo se guiara por eso, para dar una ilustración de cómo ocurre eso en el cielo. ¿Ya? Cuando no fueron confesados los pecados en la cabeza del macho cabrío, entonces esos pecados no pueden ser llevados al santuario para ser perdonados. Cuando nosotros no confesamos nuestros pecados, en el santuario no pueden ser perdonados. Entonces tenemos que confesar los pecados, y eso es importante. Y ahí está el caso de los esclavos que lo vimos. Miren, ¿por qué Dios retrasa el castigo? Aquí está la cita que yo hace rato les venía diciendo. Entre paréntesis, ¿me puede avisar alguien cuando sea la hora? Cuando sean las 6, o parte un poquitito. ¿Ya? Unos 5 minutos antes. Dice, mediante el desarrollo del gran conflicto, Dios demostrará los principios de su gobierno, los cuales han sido falseados por Satanás y por todos los que él ha engañado. ¿Ya? Entonces, este es un escenario. La tierra es un escenario donde todo
el universo está contemplando cómo Dios trata con el pecado. En el cielo ellos vieron que al final tuvo que ser expulsado Lucifer. Y en las mentes de muchos quedó la idea, a lo mejor, después de todo, podría ser que se hubiera arrepentido, a lo mejor no era tan malo. Pero cuando vieron cómo asesinó a Cristo al estar en esta tierra, fueron desarraigados los afectos de todo el universo que todavía quedaban por Satanás en sus corazones, fueron desarraigados al ver la malicia y la maldad. Eso para que pasara, Cristo tuvo que venir y morir acá. ¿Se fijan? A pesar de que habían ocurrido atrocidades terribles. Imagínense en tiempo del Antiguo Testamento, cuando había israelitas que sacrificaban a sus hijos a Baal y lo ponían, era una estatua hueca, encendían fuego por debajo y tenían las manos así, y le ponían a sus hijos arriba para que fueran quemados. Imagínense las barbaridades que ocurrieron. Y Dios tuvo paciencia para que todo el universo contemplara y todo eso, y a pesar de eso, todavía el universo seguía en la duda, el resto del universo, que no somos nosotros, de si Satanás quizás no era tan malo después de todo. Cuando recién fueron desarraigados los afectos del universo, de sus corazones, los afectos por Satanás, cuando asesinó a Cristo en la cruz. O sea, todas esas cosas horribles que ocurrieron antes todavía no es suficiente. Y Dios, que conoce los corazones, lo sabía. Y por eso, después de que Cristo murió en la cruz, el conflicto se ha prolongado por 4000 años más. Para que cuando llegue el momento de la sentencia final, todos estén de acuerdo. ¿Ya? Y fíjense ustedes, vayan a su Biblia, Filipenses, capítulo 2, cómo se predice lo que va a ocurrir al final. Filipenses, perdón, capítulo 1, a ver, espérense, es el 2, le digo inmediatamente. 2:10. 2:10, si alguien lo tiene, ¿ya? Por favor, ya. Si te acercas un poquito para leerlo, porque se me había olvidado que para que escuchen ellos, tienen que acercarte acá para que se escuchen el micrófono. Ya. 2:10. ¿Cómo dice? Sí, ahí nomás se escucha, sí. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Muchas gracias. Ese. Muchas gracias. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo como de los que están en la tierra. ¿Y cuáles serían los que están debajo de la tierra? Los muertos. O sea, cuando ellos sean resucitados, ellos también van a doblar su rodilla. ¿Ya? Y en los cielos, no solamente está el cielo celestial bueno, sino que está en los lugares de oscuridad, otra dimensión, donde está Satanás y sus ángeles. Y ellos también se van a postrar. Miren, en Isaías 25 al 27 se le llama el pequeño Apocalipsis, por si acaso. Ahí habla de eso, y en el capítulo 24, porque es 24 al 26. Capítulo 24, versículo 21, mire lo que dice. Está profetizando lo que va a ocurrir en la segunda venida y en el milenio. Y acontecerá en aquel día que Jehová visitará sobre el ejército sublime en lo alto y sobre los reyes de la tierra que hay sobre la tierra. ¿Ya? Sí. En mi Biblia dice en el 21, ¿no es cierto? Sí, 21. 24 dice, acontecerá que en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. Al ejército, gracias. De la tierra sobre la tierra. Muchas gracias, está mejor esa versión todavía. No sé, ¿Ya? no Sí. sé si Visitar, generalmente cuando Dios habla de visitar, sí. ¿Castigará o visitará? Es más apropiado castigará. Lo que pasa es que a veces el castigo de Dios es descrito como la visitación de Dios. ¿Ya? El castigo como la visitación. Y cuando dice Dios te va a visitar, te estás portando mal. Y cuando Dios va a cumplir una promesa, también se habla de visitar, pero en el sentido bueno. Ya viene para cumplir lo que dijo. ¿Ya? Entonces, puede ser para lo malo o para lo bueno. En este caso es para lo malo por el contexto. ¿Ya? Porque está hablando de que esa visitación va a ser para lo que viene en el versículo 22. Y ahí se van a dar cuenta que no es buena esa visitación. ¿Ya? Ahora,
Ejército sublime, no sé si sublime, yo no lo he mirado, ahí sería bueno una concordancia y buscaríamos una palabra sublime y ver la traducción correcta, o ver en el comentario bíblico adventista, quizá ni siquiera aparece la palabra sublime, fue añadida en lugar de otra, o para complementar la idea que pensaba el que tradujo. Pero dice, acontecerá en aquel día que Jehová visitará o castigará sobre el ejército, dice, castigará, en lo alto, y sobre los reyes de la tierra que hay sobre la tierra. ¿Cuál es el ejército que está en el cielo que Dios va a castigar? Satanás y sus ángeles. ¿Y cuál son los reyes sobre la tierra que Jehová va a castigar? Todos los gobiernos de esta tierra. Y dice, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán visitados después de muchos días. La visitación era castigo, ¿sí? Y después de muchos días, ¿cuántos días? 1000. Después de 1000 días, después del milenio. Ahí van a ser, ¿no es cierto?, visitados otra vez. A lo mejor tu versión dice castigados de nuevo, Daniel. Sí, no dice Castigados después de muchos días. No, ¿Sí? Una ponderación en el sentido de visitación. Visitación, claro. Apunta a eso, digamos. Al castigo. Exacto. Entonces, después de un milenio, esos que están amontonados, como se amontona a los encarcelados en mazmorra, se está refiriendo primero que Satanás y sus ángeles van a quedar prisioneros en esta tierra por 1000 años. Ellos no van a poder salir a otros mundos a tentar, como lo ha podido hacer antes, sino que van a estar solamente restringidos a esta tierra, por eso que se le va a poner una cadena para eso, para que no pueda tentar más. Y a la vez, los muertos también, los cadáveres esparcidos por tierra, y los que antes estaban muertos también, y después de muchos días van a ser resucitados. Y lo que dice Filipenses es que los que están debajo de la tierra doblarán su rodilla. Y Romanos 14, a ver, era el versículo 11, dice, porque escrito está, digo yo, dice el Señor. Miren, el versículo 10 es importante, Romanos 14, 10 y 11, que está hablando lo mismo que dice Filipenses, el mismo autor, Pablo también. Entonces, Romanos 14, 10 y 11, en el 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, no te pongas tú por juez, porque tenemos un juez donde vamos a comparecer todos en el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Por lo tanto, dicen, ya no nos juzguemos los unos a los otros. Entonces, ¿qué está diciendo? Que va a haber un juicio. Y en ese juicio se va a doblar delante de él toda rodilla. Entonces eso complementa lo que está en Filipenses 2, donde dice que ante él se doblará toda rodilla. Y en el conflicto de los siglos, a ver si se los leo al tiro para que lo tengan claro, ahí se describe esa escena. En el capítulo La desolación de la tierra, está, a ver, que de paso, bueno, vamos a tener que ver, esto es la 7ª copa. Miren, aquí está hablando de la cita que vimos recién. En la página 719 dice, al fin de los 1000 años vendrá la segunda resurrección. Entonces los impíos serán resucitados y comparecerán ante Dios para la ejecución del juicio decretado. O sea, quiere decir que un juicio que ya se hizo. Ahora solamente viene la ejecución de algo que se decretó. Así el escritor del Apocalipsis, después de haber descrito la resurrección de los justos, dice, los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Apocalipsis 25. Está diciendo ahí que se refiere a eso. E Isaías declara con respecto a los impíos, serán juntados como se juntan los presos en el calabozo y estarán encerrados en la cárcel y después de muchos días serán sacados al suplicio. Otra traducción de lo mismo que habíamos leído, está citando Isaías 24, 22. Y a dónde está el fin del conflicto, no es en la desolación de la tierra, sino que aquí está cuando es Satanás destruido y sus ángeles, y lo que pasa, y cómo él se arrodilla también delante de Dios. Miren, a ver, no quiero de tan atrás, sino que quiero, miren, dice acá,
Como fuera de sí, los impíos, página 727, el fin del conflicto, el último capítulo del conflicto, sí. Como fuera de sí, los impíos han contemplado la coronación del Hijo de Dios. Ven en las manos de él las tablas de la ley divina, los estatutos que ellos despreciaron y transgredieron. Son testigos de la explosión de admiración, arrobamiento y adoración de los redimidos. Y cuando las ondas de melodía inundan a las multitudes fuera de la ciudad, porque eso describe ahí Apocalipsis 20, cuando están rodeando la ciudad de Dios afuera porque quieren atacarla. Entonces, dice que son testigos de la expresión y admiración de arrobamiento y adoración de los redimidos, y cuando las ondas de melodía inundan a las multitudes fuera de la ciudad, los que están perdidos rodeando la ciudad, todos exclaman a una voz. ¿Quiénes? Los que están afuera y los que están adentro. Todos. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Está citando Apocalipsis 15:3. Satanás parece paralizado al contemplar la gloria y majestad de Cristo. El que en otro tiempo fuera uno de los querubines cubridores, recuerda de dónde cayó. Él, que fuera serafín resplandeciente, hijo de la aurora, cuán cambiado se ve y cuán degradado. Está excluido para siempre del consejo que antes se le honraba, en que antes se le honraba. Ve ahora a otro que junto al Padre vela su gloria, porque él era querubín cubridor y su lugar lo ocupó Gabriel. Y ahora ve a Gabriel ocupando el lugar que él antes tenía. Ha visto la corona colocada sobre la cabeza de Cristo por un ángel de elevada estatura y majestuoso continente, y sabe que la posición exaltada que ocupa este ángel habría podido ser la suya. Recuerda la mansión de su inocencia y pureza, la paz y el contentamiento de que gozaba hasta que se entregó a murmurar contra Dios y a envidiar a Cristo. Sus acusaciones, su rebelión, sus engaños para captarse la simpatía y la ayuda de los ángeles cuando andaba haciendo lobby por ahí, su porfía en no hacer esfuerzo alguno para reponerse cuando Dios le hubiera perdonado, todo eso se le presenta a lo vivo. Echa una mirada retrospectiva sobre la obra que realizó entre los hombres y sobre sus resultados, la enemistad del hombre para con sus semejantes, la terrible destrucción de vidas, el ascenso y la caída de los reinos, el derrocamiento de tronos, la larga serie de tumultos, conflictos y revoluciones. Recuerda los esfuerzos constantes que hizo para oponerse a la obra de Cristo y para hundir a los hombres en degradación siempre mayor. Ve que sus conspiraciones infernales no pudieron acabar con los que pusieron su confianza en Jesús. Al considerar Satanás su reino y los frutos de sus esfuerzos, solo ve fracaso y ruina. Ha inducido a las multitudes a creer que la ciudad de Dios sería fácil presa, pero ahora ve que eso es falso. Una y otra vez, en el curso de la gran controversia, ha sido derrotado y obligado a rendirse. Por eso digo que el mal es necio y harto porfiado. De sobra conoce el poder y la majestad del Eterno. El propósito del gran rebelde consistió siempre en justificarse. Miren, a pesar de todo, todavía creía que podía vencer al final. Y él leyó esto ahora. Lo leyó antes, cuando el hermano Juan recibió esta revelación de conflicto. Y sigue todavía peleando, pensando que todavía puede vencer. El propósito del gran rebelde consistió siempre en justificarse y en hacer aparecer el gobierno de Dios como responsable de la rebelión. A ese fin dedicó todo el poder de su gigantesca inteligencia. Obró deliberada y sistemáticamente y con éxito maravilloso para inducir a inmensas multitudes a que aceptaran su versión del gran conflicto, que ha estado desarrollándose por tanto tiempo. Durante miles de años, este jefe de conspiraciones hizo pasar la mentira por verdad. Pero llegó el momento en que la rebelión debe ser sofocada finalmente y puestos en evidencia la historia y el carácter de Satanás. El archiengañador ha sido desenmascarado por completo en su último gran esfuerzo para destronar a Cristo, destruir a su pueblo y apoderarse de la ciudad de Dios. Esa va a ser su última oportunidad. Los que se han unido a él se dan cuenta del fracaso total de su causa. Son más inteligentes que él en ese sentido. Los discípulos de Cristo y los ángeles leales contemplan en toda su extensión las maquinaciones de Satanás contra el gobierno de Dios. Ahora se vuelve objeto de execración universal. Satanás ve que su rebelión voluntaria le incapacitó para el cielo
ejercitó su poder guerreando contra Dios, la pureza, la paz y la armonía del cielo serían para él suprema tortura. Sus acusaciones contra la misericordia y la justicia de Dios están acalladas. Los vituperios que procuró lanzar contra Jehová recaen enteramente sobre él, y ahora Satanás se inclina y reconoce la justicia. Pero aunque parezca increíble, bueno, él también se va a arrodillar. ¿Te fijas? Ahí está el cumplimiento de Filipenses. Aunque parezca increíble, aún así, él dice que luego que se arrodilla, se vuelve a revelar otra vez y dice, no, no, no. Así como muchos, se arrepienten de su arrepentimiento. Claro. De todas maneras, ese arrepentimiento no le vale para salvación, porque ya es demasiado tarde. Entonces, ¿quién no te temerá, Señor, o glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Porque todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus actos de justicia han sido manifestados. Después, más adelante, dice, a pesar de que Satanás en la página 730 se ha visto obligado a reconocer la justicia de Dios y a inclinarse ante la supremacía de Cristo, su carácter sigue siendo el mismo. Y este es el problema con todos los perdidos. Con todos los perdidos. Si se les diera otra oportunidad, volverían a pecar. Por eso que Dios les da muchas oportunidades. Y algunos dicen, pero Señor, ¿por qué podría matarlo? ¿Podría pasarle algo? Pero ¿por qué Dios tanta paciencia? Porque quiere darle toda oportunidad posible para que no quede posibilidad de excusa. Que digan, no, es que yo no me daba cuenta, es que si me hubiera dado una más. No, Dios les da todas las oportunidades, habidas y por haber. Dice, a pesar de que se le ha dado esa oportunidad, dice, su carácter sigue siendo el mismo. El espíritu de rebelión, cual poderoso, te vuelve a estallar. Sí, determina no cejar en el gran conflicto. Ha llegado la hora de intentar un último y desesperado esfuerzo contra el Rey del Cielo. Se lanza en medio de sus súbditos y trata de inspirarlos con su propio furor y de moverlos a la inmediata batalla. Pero entre todos los innumerables millones a quienes indujo, y yo creo que están sus ángeles también, engañosamente a la rebelión, porque también a ellos los engañó para que pecaran, no hay ahora ninguno que reconozca su supremacía. Su poder ha concluido. Los impíos están llenos del mismo odio contra Dios que el que inspira a Satanás. Pero ven que su caso es desesperado, que no pueden prevalecer contra Jehová. Se enardecen contra Satanás y contra los que fueron sus agentes para engañar, y con furia demoníaca se vuelven contra ellos. Dice el Señor, por cuanto has puesto tu corazón como corazón de Dios, por tanto de aquí, voy a traer contra ti extraños, los terribles de las naciones, y ellos desenvainarán sus espadas contra tu hermosa sabiduría y profanarán tu esplendor. Al hoyo te harán descender. Te destruyo, oh querubín, que cubres con tus alas, y te echo de en medio de las piedras de fuego. Te echo a tierra, te pongo delante de reyes para que te miren. Te torno en ceniza, ¿de acuerdo a los reyes que hablan en Isaías? Te torno en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te ven. Serás ruinas y no existirás más para siempre. Y luego dice entonces, desciende fuego del cielo y los destruye a todos. Porque dice que todos se levantan para destruir a Satanás. Y describiendo, tanto en Ezequiel como en Isaías, Ezequiel 28, Isaías 14, que se describe a Satanás, encontramos al final y dicen, pero tú también te hiciste con nosotros. Se te acabó el poder. Ah, mira. Y dice que entonces se levantan y se tiran contra él para destruirlo, y entonces Dios ya basta. Y los quema a todos. Y ahí la retribución es de cada uno conforme a su obra, y el tiempo se nos acabó. Lo que vamos a hacer es terminar esta cita, para que no quede a medio, y la vamos a retomar en la clase siguiente para partir de ahí. Mediante el desarrollo del gran conflicto, Dios demostrará los principios de su gobierno, los cuales han sido falseados por Satanás y por todos los que él ha engañado. La justicia de Dios será finalmente reconocida por todo el mundo, aunque tal reconocimiento será demasiado tarde para salvar a los rebeldes. Dios tiene, y esto es lo importante, la simpatía y la aprobación del universo entero a medida que paso a paso su plan progresa hacia su pleno cumplimiento. Ahí está lo que le decía, que madura el plan de Dios para poder acabar con el mal. Primero tiene que hacer conciencia de lo que es el mal y de lo que es el bien, y luego el mal puede ser destruido sin temor a que vuelva a levantarse otra vez. Sin temor que después del milenio, cuando Dios lo destruya todo, diga, no, Señor, por favor, ahí está mi hijo, no lo destruya él. No.
va a tener 1000 años de consuelo y de cada uno de nosotros, de poder ver si alguno de nuestros amados se perdió, ¿por qué se perdió? Se van a abrir los libros y vamos a ver las cosas que ahora no vemos. ¿Cuántas oportunidades dio Dios? ¿Cuántas oportunidades dio? Exactamente. Y los pecados ocultos que nosotros no sabemos, pero que Dios sí sabía y tenía en consideración. Y entonces nadie se va a levantar y decir, no, Señor, nos destruyas. Todos van a decir, justos y verdaderos son tus juicios. ¿Sí? Una pregunta, por ejemplo, cuando nuestro Señor venga por el pueblo, dicen que los indios van a quedar 1000 años en la tierra, ¿cierto? 1000 años. Muertos, no. Pero no vivos. No vivos, no vivos. Escuché que se quedaban 1000 años y que se volvían a producir. No. Esto lo tienen los que hablan de la teoría del rapto. La iglesia evangélica en general cree en eso y tiene un revoltijo ahí más grande todavía. Pero no. Lo que pasa es, en Apocalipsis 20, se los leo cortito porque se nos acabó el tiempo y queremos terminar para cumplir con el tiempo. Pues la tercera resurrección, Claro, miren, lo que pasa acá, el milenio. miren, Apocalipsis 20 dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, ¿ya? Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, que simboliza la dimensión aquella de la cual él no puede salir. Y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, porque las naciones no las puede resucitar, está muerta, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y sentaron sobre él los que recibieron facultad de juzgar y las almas de los capitados para probar. Versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces ellos no vuelven a vivir hasta que se cumplen los 1000 años. Ahí, 1000 años ellos resucitan. Y ellos resucitan. Y Satanás le hace creer que él los resucitó, pues eso es lo más chistoso, lo que dice el conflicto. Le hace creer, y ahí los apira y les dice, preparémonos, tomemos la ciudad, porque miren que nosotros somos poderosos. Resucitará para condenación, mejor dicho. ¿Ah? Resucitarán para condenación. Para condenación. Una consulta, mi hermana, era, ¿los serafines están más cerca del trono de Dios? Miren, ¿qué les parece si vamos contestando eso después? Los que nos quedamos acá, como no es del tema directamente y como ya estamos en el tiempo de terminar, ahí podemos un poquito analizar esa parte. Miren, lo que quiero decir, le quiero terminar en la cita, la pregunta que nos había hecho la hermana, se me olvida que de acá nos escuchan, la pregunta había sido de que pensaba que si en los 1000 años iban los muertos, o sea, no iban a quedar todos muertos, iban a estar vivos ahí junto con Satanás, no, quedan todos muertos. ¿Ya? Ahora dice, se verá que todos los que desecharon los divinos preceptos, él lo cumplirá, su plan, hasta la final extirpación de la rebelión. Se verá que todos los que desecharon los divinos preceptos se colocaron del lado de Satanás en guerra contra Cristo. Cuando el príncipe de este mundo, y puede que alguno diga, ¿qué guerra contra Cristo si yo ni sé quién es Cristo? Pero el Espíritu de Cristo, por las indicaciones de Cristo como representante de Cristo, que es el Espíritu Santo, él fue rechazado en la persona de los perdidos. Porque él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y Jesús dijo que iba a enviarlo para cumplir esa función. El Espíritu enviado por Cristo iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de Cristo. Por lo tanto, se verá que todos los que desecharon los divinos preceptos se colocaron del lado de Satanás en guerra contra Cristo. Porque lidiaban contra el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, en sus corazones. Cuando el príncipe de este mundo sea juzgado y todos los que se unieron con él compartan su destino, el universo entero testificará así acerca de la sentencia. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Está citando Apocalipsis 15:3, está Patriarca y Profeta, la edición del año 54, en la página 65. Muy bien. Esa ha sido entonces nuestra clase de hoy. A lo mejor tengamos un problema de desfase que hemos estado tratando de corregir, espero que lo podamos conseguir arreglar para la próxima clase. Sería lindo que no hubiese sido así. Y ahora yo les pido oración por eso también, para que el Señor nos ayude a arreglar eso y podamos tener buenas proyecciones. Vamos a pedirle entonces a la persona encargada que pueda tener por nosotros la última oración.
Así es que inclinemos nuestro rostro y vamos a pedirle, por favor, que se adelante aquí, Rosa Montaño, para que pueda tener para nosotros la última oración. Bueno, Si te agachas un poquitito, sí, no te vas a poder agachar. inclinémonos, cerremos nuestros ojos. Padre Santo, misericordioso Dios, te damos la gracia porque hemos sentido tu presencia, la presencia de tu Santo Espíritu nos ha iluminado para entender tu palabra y ponerla en práctica. Gracias porque tú nos escuchas, gracias porque tú nos amas. Queremos empezar esta nueva semana al lado tuyo. Suplicamos que siga bendiciendo a nuestra hermana Yaque, que tu Santo Espíritu sea una realidad en ella para que ella pueda compartir estas grandes verdades para con cada uno de nosotros. Súplicas que te pido y te suplico en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, Rosita. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y será hasta el próximo sábado a las 4 de la tarde. Cambiamos el horario, lo vamos a hacer a las 4 de la tarde más temprano, ¿ya? Así que nos vemos el próximo sábado.